Un saludo. Una vez que se ha presentado cómo se puede elaborar una prueba en Socrative, ya sea utilizando la plantilla o ya sea creando la prueba desde la misma plataforma, se presenta cómo liberar la prueba. En ese caso, esta es nuestra plantilla de bienvenida. Recuerdo que ya tenemos la prueba previamente elaborada. Entonces, seleccionamos la opción que dice prueba y vamos a buscar la prueba que nosotros vamos a liberar. Aquí tenemos un buscador en caso de que tuviéramos una serie de pruebas o si la ubicamos rápidamente la podemos seleccionar. En este caso yo voy a seleccionar la prueba 17A. Siguiente. Me presenta una serie de opciones. Retroalimentación instantánea, abrir navegación o navegación libre y el ritmo moderado por el profesor. Se recomienda para este tipo de pruebas ya sea que fuese de navegación libre o de ritmo moderado por el profesor. Veamos ritmo moderado por el profesor. La selección. Y me da una serie de opciones. Primera, se necesitan nombres. Si yo considero que es importante el nombre del estudiante, lo voy a habilitar. Si considero que no es importante el nombre del estudiante, lo voy a deshabilitar. Ahora, ¿en qué caso yo pudiera considerar que el nombre del estudiante no es necesario? En una encuesta anónima o en una pregunta diagnóstica donde no quiero que el estudiante, por haber dado su nombre, se sienta de alguna manera contrariado al responder las preguntas. Como es el profesor el que va a ordenar las preguntas, entonces no es necesario que se ordenen aleatoriamente, pero sí se puede seleccionar que las respuestas se ordenen de manera aleatoria. La siguiente opción es si yo le quiero dar retroalimentación a la respuesta del estudiante. Es una decisión que cada uno de ustedes tomará. En este caso yo no la voy a habilitar. Y mostrar puntuación final. Empezamos. Ahora, me presenta la prueba. Y lo que a mí aquí me muestra es que yo tengo 3 preguntas. El estudiante está trabajando en la plataforma y a él únicamente le aparece la primera pregunta. Cuando la responda, aunque envíe su respuesta, no le va a aparecer nada. Le va a aparecer únicamente una imagen animada indicando que debe de esperar. Cuando yo, profesor, decido que ya pueden avanzar a la siguiente pregunta, selecciono y entonces el estudiante puede avanzar a la siguiente pregunta y da su respuesta. Si yo considero que ya fue tiempo suficiente para que el estudiante dé su respuesta en esta pregunta, avanzo a la siguiente. Y entonces el estudiante puede avanzar. Ya cuando se ha terminado el examen, selecciono la opción terminar. Me pregunta, ¿quiere confirmar? Sí. Terminar. Y entonces, esa es la manera de liberar un examen moderado por el profesor. Cabe señalar que en esta opción el profesor es el que decide la velocidad en la que el estudiante responderá y que cambiará a la siguiente pregunta. Mientras el profesor no habilite el cambio a la siguiente pregunta, el estudiante, aunque haya dado respuesta, no podrá avanzar. Regresamos a inicio. Prueba. Otra vez voy a arrojar la prueba 17A. Siguiente. Y ahora voy a escoger la opción de abrir navegación. Una vez más me pregunta, ¿se requieren los nombres? De acuerdo al tipo de prueba, se definirá si los nombres son requeridos o no.
Aquí me da la opción ordenar las preguntas aleatorias, le voy a seleccionar que sí. Ordenar aleatoriamente las respuestas, le voy a dar que sí. ¿Por qué? Porque en ese tipo de forma de trabajar, el estudiante se mueve libremente en el examen. Cuando responda a la primera pregunta, va a avanzar a la siguiente pregunta. Cuando responda a la pregunta número 2, él puede avanzar a la pregunta número 3, lo que provoca que un estudiante pueda terminar el examen antes que sus compañeros. También me pregunta si quiero habilitar la retroalimentación. En ese caso, no me lo habilita. ¿Por qué? Porque dado que el estudiante puede adelantarse, eso pudiera de alguna manera darle ciertas ventajas sobre sus compañeros. Mostrar puntuación final. Y empezamos. Y entonces el examen está corriendo. El examen está corriendo. Y los estudiantes están trabajando. Y conforme vayan presentándose sus resultados, aquí en esta parte presentaremos quién está respondiendo y cómo está respondiendo. Cuando el profesor haya decidido que ha llegado el final del examen, da en terminar. Pregunta para confirmar, la respuesta es sí. Cabe señalar algo importante. En esta plataforma, en su versión gratuita, no es posible poner de antemano un tiempo para la elaboración del examen. Es el profesor el que debe estar monitoreando cómo se desarrolló el examen, habilitar la apertura del examen y terminar el examen. Repito, no está habilitado en esta forma gratuita que el examen se aperture o cierre de manera automática. Gracias. Espero les sea de utilidad esta grabación.